Si tienes Hashimoto y todavía piensas que tu intestino y tu tiroides son dos problemas completamente distintos, este video probablemente cambie la forma en la que tú entiendes tu enfermedad. Soy la doctora Lina Hernández, soy médica funcional, médica integrativa, tengo Hashimoto desde hace 14 años y esta es una serie de 31 videos que estoy publicando durante todo agosto porque si tú tienes Hashimoto, quiero ayudarte a entender mucho mejor precisamente qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Y hace poco una paciente me dijo, Lina, no entiendo qué tiene que ver mi digestión con mi tiroides. O sea, yo pensé que eran cosas completamente distintas y créeme que a mí también me pasó hasta hace muy poco, realmente que me dediqué a estudiar y a entender las raíces y las bases de mi enfermedad. Así que le respondí, mira, en realidad yo estaba igualita que tú, pero están mucho más conectados de lo que tú te imaginas. Y es una confusión que es completamente normal, porque incluso uno va a una consulta médica y el gastroenterólogo mira tu intestino y el endocrinólogo mira tu tiroides. Y parece realmente que fueran dos órganos completamente separados, que incluso ni siquiera tienen una relación entre sí, pero la realidad es mucho más interesante que eso. Y es que en el video anterior te conté que según uno de los modelos más conocidos para entender cómo aparecen las enfermedades autoinmunes, la barrera intestinal que se lesiona y que se vuelve permeable es una de las piezas que más pueden participar en el desarrollo de Hashimoto. De hecho, dijimos que en la teoría del doctor Fasano tienen que ocurrir tres cosas simultáneamente. Tiene que haber una predisposición genética, tiene que haber permeabilidad intestinal y tiene que haber un trigger o un desencadenante que prenda precisamente esos genes y que favorezca la autoinmunidad. Cuando esas tres cosas confluyen juntas, precisamente se prende ese switch de autoinmunidad. Entonces, hoy quiero que hablemos realmente sobre qué tiene que ver realmente tu intestino con tu tiroides. Y para entenderlo, quiero que primero que todo dejes de pensar en el intestino solamente como el órgano que se encarga de que tú digieras tus alimentos. Quiero que empieces a pensar en tu intestino como una barrera de protección, porque literalmente tu intestino es una pared que separa el contenido del intestino, o sea, lo que tú ingieres, tus alimentos, las bacterias que viven ahí, lo que incluso todavía no ha entrado a tu organismo, y eso lo separa del interior de tu cuerpo, donde están tu sangre, donde está tu sistema inmune. Y esa barrera precisamente está formada por miles de millones de células que están unidas entre sí mediante estructuras que son muy estrechas. O sea, es como, quiero que te imagines como si fueran ladrillitos que están perfectamente pegados unos al lado del otro. Cuando esa barrera pierde parte de su función y aumenta su permeabilidad intestinal, pues aparecen pequeños espacios, entonces se vuelve como un poquito más permeable y un poquito más permeable. Y esos pequeños espacios permiten que atraviesen moléculas que normalmente deberían permanecer dentro del intestino. Por ejemplo, ¿qué tipo de moléculas? Fragmentos de proteínas alimentarias, componentes tal vez derivados de bacterias, sustancias de pronto presentes en la luz intestinal, que en una ocasión, digamos, si está todo bien, seguramente se eliminan, se desechan por las heces. Pero entonces, estos fragmentos de proteínas o estos componentes de bacterias o de virus o de diferentes cosas ya no se eliminan, sino entran. ¿Y entran a dónde? A tu sangre, ¿sí? Y aquí viene precisamente una de las conexiones más importantes porque gran parte de la actividad de tu sistema inmune ocurre precisamente alrededor del intestino. El intestino es un lugar donde tu sistema inmune está constantemente decidiendo frente a qué debe reaccionar y frente a qué no, o sea, contra qué reacciono y qué tolero. Y cuando esa barrera intestinal pierde parte de su función y ese paso de moléculas ocurre de forma constante, de forma repetida, de forma diaria, el sistema inmune puede mantenerse en un estado precisamente de activación constante, en una activación persistente.
Y esto no es en sí una alarma que se prenda una vez, es una alarma que está ahí como constante, como de fondo, que está silenciosa, pero que está constantemente activa. Y ya sabes precisamente por el video anterior que en una persona que tiene predisposición genética, ese estado de activación sostenida pues puede favorecer lo que se llama la pérdida de tolerancia inmunológica, que es uno de los conceptos que hablamos en los videos iniciales y es precisamente esa capacidad que tiene tu sistema inmune de reconocer qué forma parte de ti y que realmente presenta una amenaza. Y ese es uno de los mecanismos por los cuales hoy se sabe y se cree que la permeabilidad intestinal puede participar en el desarrollo e incluso en el mantenimiento sostenido, o sea, en la perpetuación de enfermedades autoinmunes como lo es Hashimoto. Pero la historia tampoco termina ahí porque la relación entre el intestino y la tiroides va mucho más allá del sistema inmune. Entonces, ya sabemos que permeabilidad intestinal es una causa y que además es un perpetuador de la enfermedad. Pero ¿por qué también es muy importante el intestino? Porque el intestino participa como parte de, es un órgano muy clave para explicarte, o bueno, no para explicarte, sino es un órgano clave donde se produce la conversión de la hormona tiroidea. Entonces, por un lado, es el lugar donde absorbes muchos de los nutrientes que tu tiroides necesita para funcionar de forma correcta, como lo es hierro, como lo es zinc, como lo es selenio. Pero adicionalmente, la microbiota intestinal participa en el metabolismo y en el reciclaje de las hormonas tiroideas. Entonces, hablamos en un video que tu tiroides produce hormonas tiroideas, produce principalmente T4, también en menor cantidad T3, pero también la produce. Y esa T4 es como una especie de hormona inactiva que se tiene que convertir a la hormona activa, que es T3. T3 es esa hormona gasolina, es la que llega realmente a tus células, las llena de energía, la que permite que tu metabolismo funcione bien, muchas cosas. Y parte de esa conversión ocurre precisamente en el intestino, ¿sí? Ahora, también ocurre principalmente en hígado, en otros tejidos, pero en tu intestino es uno de los sitios también donde ocurre esa conversión de T4 a T3. Y aquí quiero que conectes algo porque si tú tienes una microbiota de pronto que está alterada y que puede alterar una microbiota intestinal, muchas cosas, infecciones, una gastroenteritis, una intoxicación, lo que comes, si tienes una dieta de pronto que es rica en ultraprocesados, en azúcares, en comida de pronto que no es tan variada, pues tu microbiota se puede alterar y esto puede contribuir en conjunto con otros factores a que esa regulación precisamente o esa conversión de hormona tiroidea, que es lo que tanto necesita tu cuerpo para funcionar, sea mucho menos eficiente. Entonces, quiero que te fijes en esto porque, por un lado, una mayor permeabilidad intestinal puede favorecer un estado de activación inmunológica sostenido. Pero por otro lado, también un intestino que está alterado, que tiene una microbiota que está alterada, de pronto que sufre de disbiosis, que sufre de sobrecrecimiento bacteriano, de diferentes cosas, también puede dificultar que tu cuerpo aproveche de la mejor manera la hormona tiroidea y todos los nutrientes que necesita para producirla. Entonces son dos mecanismos diferentes, pero ambos tienen un punto en común que es tu intestino. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque síntomas digestivos que quizá tú nunca habías relacionado con tu tiroides, como lo es el estreñimiento, la distensión, la hinchazón, la inflamación, que tengas de pronto una digestión pesada, una digestión lenta, molestias intestinales, pueden no ser un problema aparte. Entonces, pueda que sea o la raíz de tu enfermedad y que tengas un problema intestinal que está perpetuando tu autoinmunidad, como pueda que incluso ese estreñimiento sea una manifestación de que no tienes una adecuada conversión de hormona tiroidea. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí es muy importante y quiero que empieces a integrar todo y que dejes de ver tus síntomas como algo aparte,
porque cuando mejoramos, cuando hablamos de mejorar precisamente la salud intestinal, aquí no te estoy hablando de algo diferente. Yo aquí sigo hablando de tu sistema inmune, de tu tiroides, de Hashimoto. Entonces, esto no significa que reparar el intestino cure Hashimoto por sí solo, no, pero pues porque obviamente la enfermedad es mucho más compleja que esto, pero sí significa que la salud intestinal es uno de los pocos factores sobre los que realmente podemos intervenir, a diferencia de la genética, que como dijimos, pues no la podemos cambiar. Entonces, en el próximo video vamos a hablar de otra pieza que interactúa precisamente con todo esto y es cómo influye el estrés sobre Hashimoto. Y quiero que te quedes con esta idea y es que Hashimoto no ocurre solamente en la tiroides. La tiroides es donde vemos el daño, pero muchas de las conversaciones biológicas que llevaron a ese daño empezaron mucho antes. Y una de las más importantes ocurre precisamente en el intestino. Y en uno de los próximos videos profundizaremos un poco sobre cómo empezar a abordar el intestino, cómo manejamos esa permeabilidad intestinal. Entonces, si este video te ayuda a entender mejor tu enfermedad, cuéntamelo por favor en los comentarios y quiero que me respondas si habías relacionado tal vez alguna vez tu intestino con tu Hashimoto o es la primera vez de pronto que estás escuchando esta explicación. Y recuerda precisamente que entender tu cuerpo es el primer paso para volver a sentirte tú.